Rosario con los misterios gozosos según las revelaciones que tuvo Ana Catalina Emmerich. Estas reflexiones son muy descriptivas, un poco largas, entonces se sugiere después de cada misterio pausar para rezar cada cual Padre Nuestro, Ave María, las 10 Ave Marías y el Gloria. Se inicia el rosario con el credo, 3 Ave Marías y el Padre Nuestro. Primer misterio, la Anunciación del Ángel. Tuve una visión de la Anunciación de María el día de esa fiesta. He visto a la Virgen Santísima poco después de su desposorio en la casa de San José, en Nazaret. José había salido con 2 asnos para traer algo que había heredado o para buscar las herramientas de su oficio. Me pareció que se hallaba aún en camino. Además de la Virgen y de 2 jovencitas de su edad que habían sido, según creo, sus compañeras en el templo, vi en la casa a Santa Ana con aquella parienta viuda que se hallaba a su servicio y que más tarde la acompañó a Belén, después del nacimiento de Jesús. Santa Ana había renovado todo en la casa. Vi a las 4 mujeres yendo y viniendo por el interior, paseando juntas en el patio. Al atardecer, las he visto entrar y rezar de pie en torno de una pequeña mesa redonda. Después comieron verduras y se separaron. Santa Ana anduvo aún en la casa de un lado a otro, como una madre de familia ocupada en quehaceres domésticos. María y las 2 jóvenes se retiraron a sus dormitorios separados. El frente de la alcoba hacia la puerta era redondo y en esta parte circular, separada por un tabique de la altura de un hombre, se encontraba arrollado el lecho de María. Fui conducida hasta aquella habitación por el joven resplandeciente que siempre me acompaña, y vi allí lo que voy a relatar en la forma que puede hacerlo una persona tan miserable como yo. Cuando hubo entrado la Santísima Virgen, se puso detrás de la mampara de su lecho un largo vestido de lana blanca con ancho ceñidor y se cubrió la cabeza con un velo blanco amarillento. La sirvienta entró con una luz, encendió una lámpara de varios brazos que colgaba del techo y se retiró. La Virgen tomó una mesita baja arrimada contra el muro y la puso en el centro de la habitación. La mesa estaba cubierta con una carpeta roja y azul, en medio de la cual había una figura bordada. No sé si era una letra o un adorno simplemente. Sobre la mesa había un rollo de pergamino escrito. Habiéndola colocado la Virgen entre su lecho y la puerta, en un lugar donde el suelo estaba cubierto con una alfombra, puso delante de sí un pequeño cojín redondo sobre el cual se arrodilló, afirmándose con las 2 manos sobre la mesa. María veló su rostro y juntó las manos delante del pecho sin cruzar los dedos. Durante largo tiempo la vi así, orando ardientemente, con la faz vuelta al cielo, invocando la redención, la venida del Rey prometido a Israel, y pidiendo con fervor le fuera permitido tomar parte en aquella misión. Permaneció mucho tiempo arrodillada, transportada en éxtasis. Luego inclinó la cabeza sobre el pecho. Entonces, del techo de la habitación bajó a su lado derecho, en línea algún un tanto oblicua, un golpe tan grande de luz que me vi obligada a volver los ojos hacia la puerta del patio. Vi en medio de aquella masa de luz
a un joven resplandeciente de cabellos rubios flotantes que había descendido ante María a través de los aires. Era el arcángel Gabriel. Cuando habló, vi que salían las palabras de su boca como si fuesen letras de fuego. Las leí y las comprendí. María inclinó un tanto su cabeza velada a la derecha. Sin embargo, en su modestia, no miró al ángel. El arcángel siguió hablando. María volvió entonces el rostro hacia él, como si obedeciera una orden. Levantó un poco el velo y respondió. El ángel dijo todavía algunas palabras. María alzó el velo totalmente, miró al ángel y pronunció las sagradas palabras. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se hallaba en un profundo arrobamiento. La habitación resplandecía y ya no veía yo la lámpara del techo ni el techo mismo. El cielo aparecía abierto y sus miradas siguieron por encima del ángel una ruta luminosa. En el punto extremo de aquel río de luz se alzaba una figura de la Santísima Trinidad. Era como un fulgor triangular, cuyos rayos se penetraban recíprocamente. Reconocí allí aquello que sólo se puede adorar sin comprenderlo jamás: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sin embargo, un solo Dios todopoderoso. Cuando la Santísima Virgen hubo dicho, hágase en mí según tu palabra, vi una aparición alada del Espíritu Santo que no se parecía a la representación habitual bajo la forma de paloma. La cabeza se asemejaba a un rostro humano. La luz se derramaba a los costados en forma de alas. Vi partir de allí como 3 efluvios luminosos hacia el costado derecho de la Virgen, donde volvieron a reunirse. Cuando esta luz penetró en su costado derecho, la Santísima Virgen volvióse luminosa ella misma y como transparente. Parecía que todo lo que había de opaco en ella desaparecía bajo esa luz, como la noche ante el espléndido día. Se hallaba tan penetrada de luz que no había en ella nada de opaco o de oscuro. Resplandecía como enteramente iluminada. Después de eso, vi que el ángel desaparecía y que la faja luminosa de donde había salido se desvanecía. Parecía que el cielo aspirase y volviese hacia sí la luz que había dejado caer. Mientras veía todas estas cosas en la habitación de María, tuve una impresión personal de naturaleza singular. Me hallaba en angustia continua, como si me acechasen peligrosas emboscadas, y vi una horrible serpiente que se arrastraba a través de la casa y por los escalones hasta la puerta donde me había detenido cuando la luz penetró en la Santísima Virgen. El monstruo había llegado ya al 3er escalón. Aquella serpiente era del tamaño de un niño, con la cabezota ancha y chata, y a la altura del pecho tenía 2 patas cortas membranosas, armadas con garras, sobre las cuales se arrastraba, que parecían alas de murciélago. Tenía manchas de diferentes colores, de aspecto repugnante. Se parecía a la serpiente del paraíso terrenal, pero de aspecto más deforme y espantoso. Cuando el ángel desapareció de la presencia de la Virgen, ésta pisa la cabeza del monstruo que estaba delante de la puerta, el cual lanzó un grito tan espantoso que me hizo estremecer. Después he visto aparecer
3 espíritus que golpearon al odioso reptil, echándolo fuera de la casa. Desaparecido el ángel, he visto a María arrobada en éxtasis profundo, en absoluto recogimiento. Pude ver que ya conocía y adoraba la encarnación del Redentor en sí misma, donde se hallaba como un pequeño cuerpo humano luminoso, completamente formado y provisto de todos sus miembros. Aquí, en Nazaret, no es lo mismo que en Jerusalén, donde las mujeres deben quedarse en el atrio sin poder entrar en el templo, porque solamente los sacerdotes tienen acceso al santuario. En Nazaret, la misma Virgen es el templo. El Santo de los Santos está en ella, como también el sumo sacerdote, y se halla ella sola con él. Qué conmovedor es todo esto y qué natural y sencillo al mismo tiempo. Quedaban cumplidas las palabras del Salmo 45. El Altísimo ha santificado su tabernáculo. Dios está en medio de él y no será conmovido. Era más o menos la medianoche cuando contemplé todo este espectáculo. Al cabo de algún tiempo, Ana entró en la habitación de María con las demás mujeres. Un movimiento admirable en la naturaleza las había despertado. Una luz maravillosa había aparecido por encima de la casa. Cuando vieron a María de rodillas bajo la lámpara, arrebatada en el éxtasis de su plegaria, se alejaron respetuosamente. Después de algún tiempo, vi a la Virgen levantarse y acercarse al altarcito de la pared. Encendió la lámpara y oró de pie. Delante de ella, sobre un alto atril, había rollos escritos. Solo al amanecer la vi descansando. El guía me llevó fuera de la habitación, pero cuando estuve en el pequeño vestíbulo de la casa, me vi presa de gran temor. Aquella horrible serpiente que estaba allí en acecho se precipitó sobre mí y quiso ocultarse entre los pliegues de mi vestido. Me encontré en medio de una angustia horrible, pero mi guía me alejó de allí y pude ver que reaparecían los 3 espíritus que golpearon nuevamente al monstruo. Aún resuena en mí su grito horroroso y me espanta su recuerdo. Contemplando esta noche el misterio de la encarnación, comprendía todavía muchas otras cosas. Ana recibió un conocimiento interior de lo que estaba realizándose. Supe también por qué el Redentor debía quedar 9 meses en el seno de su madre y nacer bajo la forma de un niño. El por qué no quiso aparecer en forma de hombre perfecto como nuestro primer padre Adán, saliendo de las manos de Dios. Todo esto se me explicó, pero ya no lo puedo explicar con claridad. Lo que puedo decir es que Él quiso santificar nuevamente el acto de la concepción y la natividad de los hombres degradados por el pecado original. Si María se convirtió en madre y si Él no vino más temprano al mundo, fue porque ella era lo que ninguna criatura fue antes ni será después, el puro vaso de gracia que Dios había prometido a los hombres y en el cual Él debía hacerse hombre para pagar las deudas de la humanidad mediante los abundantes méritos de su pasión. La Santísima Virgen era la flor perfectamente pura de la raza humana, abierta en la plenitud de los tiempos. Todos los hijos de Dios, entre los hombres todos, hasta los que desde el principio habían trabajado en la obra de la santificación, han contribuido a su venida.
Ella era el único oro puro de la tierra. Solamente ella era la porción inmaculada de la carne y de la sangre de la humanidad entera, que preparada, depurada, recogida y consagrada a través de todas las generaciones de sus antepasados, conducida, protegida y fortalecida bajo el régimen de la ley de Moisés, se realizaba finalmente como plenitud de la gracia, predestinada en la eternidad, surgió en el tiempo como madre del Verbo eterno. La Virgen María contaba poco más de 14 años cuando tuvo lugar la encarnación de Jesucristo. Jesús llegó a la edad de 33 años y 3 veces 6 semanas. Digo 3 veces 6 porque en ese mismo instante estoy viendo la cifra 6 repetida 3 veces. A continuación haremos un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria, y podemos pausar el video. Segundo misterio, visitación de María a Isabel. Algunos días después de la anunciación del ángel a María, José volvió a Nazaret e hizo ciertos arreglos en la casa para poder ejercer su oficio y quedarse, pues hasta entonces solo había permanecido 2 días allí. Nada sabía del misterio de la encarnación del Verbo en María. Ella era la Madre de Dios y era la sierva del Señor, y guardaba humildemente el secreto. Cuando la Virgen sintió que el Verbo se había hecho carne en ella, tuvo un gran deseo de ir a Juta, cerca de Hebrón, para visitar a su prima Isabel, que según las palabras del ángel, hallábase encinta desde hacía 6 meses. Acercándose el tiempo en que José debía ir a Jerusalén para la fiesta de Pascua, quiso acompañarle con el fin de asistir a Isabel durante su embarazo. José, en compañía de la Virgen Santísima, se puso en camino para Juta. El camino se dirigía al mediodía. Llevaban un asno sobre el cual montaba María de vez en cuando. El asno tenía atada al cuello una bolsa perteneciente a José, dentro de la cual había un largo vestido pardo con una especie de capuz. María se ponía este traje para ir al templo o a la sinagoga. Durante el viaje usaba una túnica parda de lana, un vestido gris con una faja por encima y cubría su cabeza con una cofia amarilla. Viajaban con bastante rapidez. Después de haber atravesado la llanura de Esdrelón, los vi trepar una altura y entrar en la ciudad de Dotán, en casa de un amigo del padre de José. Este era un hombre bastante acomodado, oriundo de Belén. El padre de José lo llamaba hermano, a pesar de no serlo. Descendía de David por un antepasado que también fue rey, según creo, llamado Ela o Eldoa o Eldad, pues no recuerdo bien su nombre. Dotán era una ciudad de activo comercio. Luego los vi pernoctar bajo un cobertizo. Estando a unas 12 leguas de la casa de Zacarías, pude verlos otra noche en medio de un bosque, bajo una cabaña de ramas toda cubierta de hojas verdes con hermosas flores blancas. Frecuentemente se ven en este país al borde de los caminos esas glorietas hechas de ramas y de hojas y algunas construcciones más sólidas en las cuales los viajeros pueden pernoctar o refrescarse y aderezar y cocer los alimentos que llevan consigo. Una familia de la vecindad se encarga de la vigilancia de varios de estos lugares y proporciona las cosas necesarias mediante una pequeña retribución. No fueron directamente de Jerusalén a Juta. Con el fin de viajar en la mayor soledad, dieron una vuelta por tierras del este, pasando al lado de una pequeña ciudad, a 2 leguas de Maús,
y tomando los caminos por donde Jesús anduvo durante sus años de predicación. Más tarde tuvieron que pasar 2 montes, entre los cuales los vi descansar, una vez comiendo pan, mezclando con el agua parte del bálsamo que habían recogido durante el viaje. En esta región el país es muy montañoso. Pasaron junto a algunas rocas más anchas en su parte superior que en la base. Había en aquellos lugares grandes cavernas, dentro de las cuales se veían toda clase de piedras curiosas. Los valles eran muy fértiles. Aquel camino los condujo a través de bosques y de páramos, de prados y de campos. En un lugar bastante cerca del final del viaje, noté particularmente una planta que tenía pequeñas y hermosas hojas verdes y racimos de flores formados por 9 campanillas cerradas de color rosa. Tenía allí algo en que debía ocuparme, pero he olvidado de qué se trataba. La casa de Zacarías estaba situada sobre una colina, en torno de la cual había un grupo de casas. Un arroyo torrentoso baja de la colina. Me pareció que era el momento en que Zacarías volvía a su casa desde Jerusalén, pasadas las fiestas de Pascua. He visto a Isabel caminando, bastante alejada de su casa, sobre el camino de Jerusalén, llevada por una ansia inquieta e indefinible. Allí la encontró Zacarías, que se espantó de verla tan lejos de la casa en el estado en que se encontraba. Ella dijo que estaba muy agitada, pues la perseguía el pensamiento de que su prima María de Nazaret estaba en camino para visitarla. Zacarías trató de hacerle comprender que desechase tal idea, y por signos y escribiendo en una tablilla, le decía cuán poco verosímil era que una recién casada emprendiera viaje tan largo en aquel momento. Juntos volvieron a su casa. Isabel no podía desechar esa idea fija, habiendo sabido en sueños que una mujer de su misma sangre se había convertido en madre del Verbo eterno, del Mesías prometido. Pensando en María, concibió un deseo muy grande de verla y la vio, en efecto, en espíritu que venía hacia ella. Preparó en su casa, a la derecha de la entrada, una pequeña habitación con asientos y aguardó allí al día siguiente, a la expectativa, mirando hacia el camino por si llegaba María. Pronto se levantó y salió a su encuentro por el camino. Isabel era una mujer alta, de cierta edad, tenía el rostro pequeño y rasgos bellos. La cabeza la llevaba velada. Solo conocía a María por las voces y la fama. María, viéndola a cierta distancia, conoció que ella era Isabel y se apresuró a ir a su encuentro, adelantándose a José, que se quedó discretamente a la distancia. Pronto estuvo a María entre las primeras casas de la vecindad, cuyos habitantes, impresionados por su extraordinaria belleza y conmovidos por cierta dignidad sobrenatural que irradiaba toda su persona, se retiraron respetuosamente en el momento de su encuentro con Isabel. Se saludaron amistosamente dándose la mano. En aquel momento vi un punto luminoso en la Virgen Santísima y como un rayo de luz que partía de allí hacia Isabel, la cual recibió una impresión maravillosa. No se detuvieron en presencia de los hombres, sino que, tomándose del brazo, se dirigieron a la casa por el patio interior. En el umbral de la puerta, Isabel dio nuevamente la bienvenida a María y luego entraron en la casa. José,
Llegó al patio conduciendo al asno que entregó a un servidor y fue a buscar a Zacarías en una sala abierta sobre el costado de la casa. Saludó con mucha humildad al anciano sacerdote, el cual lo abrazó cordialmente y conversó con él por medio de la tablilla sobre la que escribía, pues había quedado mudo desde que el ángel se le había aparecido en el templo. María e Isabel, una vez que hubieron entrado, se hallaron en un cuarto que me pareció servir de cocina. Allí se tomaron de los brazos. María saludó a Isabel muy cordialmente y las dos juntaron sus mejillas. Vi entonces que algo luminoso irradiaba desde María hasta el interior de Isabel, quedando ésta toda iluminada y profundamente conmovida, con el corazón agitado por santo regocijo. Se retiró Isabel un poco hacia atrás, levantando la mano y, llena de humildad, de júbilo y entusiasmo, exclamó: Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero ¿de dónde a mí tanto favor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque he aquí que como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura que llevo se estremeció de alegría en mi interior. Oh dichosa tú que has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Después de estas palabras condujo a María a la pequeña habitación preparada para que pudiera sentarse y reposar de las fatigas del viaje. Solo había que dar unos pasos para llegar hasta allí. María dejó el brazo de Isabel, cruzó las manos sobre el pecho y empezó el cántico del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva, porque he aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas conmigo el Todopoderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo valentías con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Isabel repetía en voz baja el Magnificat con el mismo impulso de inspiración de María. Luego se sentaron en asientos muy bajos ante una mesita de poca altura. Sobre ésta había un vaso pequeño. Qué dichosa me sentía yo, porque repetía con ellas todas las oraciones, sentada muy cerca de María. Qué grande era entonces mi felicidad. Podemos hacer una pausa, rezamos Padre Nuestro, 10 Ave María y Gloria. Tercer misterio. José y María se refugian en la gruta de Belén. Era bastante tarde cuando José y María llegaron hasta la boca de la gruta. La borriquilla que desde la entrada de la Sagrada Familia en la casa paterna de José había desaparecido corriendo en torno de la ciudad, corrió entonces a su encuentro y se puso a brincar alegremente cerca de ellos. Viendo esto, la Virgen dijo a José: «¿Ves? Seguramente es la voluntad de Dios que entremos aquí». José condujo el asno bajo el alero delante de la gruta, preparó un asiento para María, la cual se sentó mientras él hacía un poco de luz y penetraba en la gruta. La entrada estaba un tanto obstruida por atados de paja y esteras apoyadas contra las paredes. También dentro de la gruta había diversos objetos que dificultaban el paso. José la despejó, preparando un sitio cómodo para María por el lado del oriente.
colgó de la pared una lámpara encendida e hizo entrar a María, la cual se acostó sobre el lecho que José le había preparado con colchas y envoltorios. José le pidió humildemente perdón por no haber podido encontrar algo mejor que este refugio tan impropio, pero María, en su interior, se sentía feliz, llena de santa alegría. Cuando estuvo instalada María, José salió con una bota de cuero y fue detrás de la colina a la pradera, donde corría una fuente, llenándola de agua. Volvió a la gruta. Más tarde fue a la ciudad, donde consiguió pequeños recipientes y un poco de carbón. Como se aproximaba la fiesta del sábado y eran numerosos los forasteros que habían entrado en la ciudad, se instalaron mesas en las esquinas de algunas calles con los alimentos más indispensables para la venta. Creo que había personas que no eran judías. José volvió trayendo carbones encendidos en una caja enrejada. Los puso a la entrada de la gruta y encendió fuego con un manojito de astillas. Preparó la comida, que consistió en panecillos y frutas cocidas. Después de haber comido y rezado, José preparó un lecho para María Santísima. Sobre una capa de juncos tendió una colcha semejante a las que yo había visto en la casa de Ana, y puso otra arrollada por cabecera. Luego metió al asno y lo ató en un sitio donde no podía incomodar, tapó las aberturas de la bóveda por donde entraba aire, y dispuso en la entrada un lugarcito para su propio descanso. Cuando empezó el sábado, José se acercó a María, bajó la lámpara y recitó con ella las oraciones correspondientes. Después salió a la ciudad. María se envolvió en sus ropas para el descanso. Durante la ausencia de José, la vi rezando de rodillas. Luego se tendió a dormir, echándose de lado. Su cabeza descansaba sobre un brazo, encima de la almohada. José regresó tarde. Rezó una vez más y se tendió humildemente en su lecho a la entrada de la gruta. María pasó la fiesta del sábado rezando en la gruta, meditando con gran concentración. José salió varias veces, probablemente fue a la sinagoga de Belén. Los vi comiendo alimentos preparados días antes y rezando juntos. Por la tarde, cuando los judíos suelen hacer su paseo del sábado, José condujo a María a la gruta de Maraja, nodriza de Abraham. Allí se quedó algún tiempo. Esta gruta era más espaciosa que la del pesebre, y José dispuso allí otro asiento. También estuvo bajo el árbol cercano, orando y meditando, hasta que terminó el sábado. José la volvió a llevar, porque María le dijo que el nacimiento tendría lugar aquel mismo día a medianoche, cuando se cumplían los 9 meses transcurridos desde la salutación del ángel del Señor. María le había pedido que lo tuviera dispuesto todo, de modo que pudiesen honrar en la mejor forma posible la entrada al mundo del niño prometido por Dios y concebido en forma sobrenatural. Pidió también a José que rezara con ella por las gentes que, a causa de la dureza de sus corazones, no habían querido darles hospitalidad. José le ofreció traer de Belén a 2 piadosas mujeres que conocía, pero María le dijo que no tenía necesidad del socorro de nadie. En cuanto se puso el sol, antes de terminar el sábado, José volvió a Belén, donde compró los objetos más necesarios: una escudilla, una mesita baja, frutas secas y pasas de uva, volviendo con todo esto a la gruta. Fue a la gruta de Maraja y llevó a María a la del pesebre, donde María se sentó sobre sus colchas, mientras José preparaba la comida. Comieron y rezaron juntos.
Hizo José una separación entre el lugar para dormir y el resto de la gruta, ayudándose de unas pértigas de las cuales suspendió algunas esteras que se encontraban allí. Dio de comer al asno que estaba a la izquierda de la entrada, atado a la pared. Llenó el comedero del pesebre de cañas y de pasto y musgo, y por encima tendió una colcha. Cuando la Virgen le indicó que se acercaba la hora, instándole a ponerse en oración, José colgó del techo varias lámparas encendidas y salió de la gruta, porque había escuchado un ruido a la entrada. Encontró allí a la pollina que hasta entonces había estado vagando en libertad por el valle de los pastores y volvía ahora saltando y brincando, llena de alegría alrededor de José. Este la ató bajo el alero delante de la gruta y le dio su forraje. Cuando volvió a la gruta, vio antes de entrar en ella a la Virgen rezando de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando al oriente. Le pareció que toda la gruta estaba en llamas y que María estaba rodeada de luz sobrenatural. José miró todo esto como Moisés la zarza ardiendo. Luego, lleno de santo temor, entró en su celda y se prosternó hasta el suelo en oración. Nacimiento de Jesús. He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. María, con su amplio vestido desceñido, estaba arrodillada en su lecho, con la cara vuelta hacia el oriente. Llegada la medianoche, la vi arrebatada en éxtasis, suspendida en el aire, a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El resplandor en torno de ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo, hasta los seres inanimados. La roca de que estaban formados el suelo y el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego ya no vi más la bóveda. Una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales que se acercaban a la tierra, y aparecieron con toda claridad 6 coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El Verbo eterno, del niño, estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño, todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis miradas, pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis, luego cubrió al niño con un paño sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Poco tiempo después vi al niño que se movía y lo oí llorar. En ese momento fue cuando María pareció volver en sí misma, y tomando al niño lo envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella con el niño bajo su amplio velo, y creo que le dio el pecho. Vi entonces en torno a los ángeles en forma humana, hincándose delante del niño recién nacido para adorarlo. Cuando habría transcurrido 1 hora desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra. Se acercó, prosternándose, lleno de júbilo, de humildad y de fervor.
Solo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. María fajó al niño. Tenía solo 4 pañales. Más tarde vi a María y a José sentados en el suelo uno junto al otro. No hablaban, parecían absortos en muda contemplación. Ante María, fajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha. He visto que pusieron al niño en el pesebre, arreglado por José con pajas, lindas plantas y una colcha encima. El pesebre estaba sobre la gamella cavada en la roca, a la derecha de la entrada de la gruta que se ensanchaba allí hacia el mediodía. Cuando hubieron colocado el niño en el pesebre, permanecieron los dos a ambos lados, derramando lágrimas de alegría y entonando cánticos de alabanza. José llevó el asiento y el lecho de reposo de María junto al pesebre. Yo veía a la Virgen antes y después del nacimiento de Jesús, arropada en un vestido blanco que la envolvía por entero. Pude verla allí durante los primeros días, sentada, arrodillada, de pie, recostada o durmiendo, pero nunca la vi enferma ni fatigada. Podemos pausar, rezamos un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria. Cuarto misterio, presentación de Jesús en el templo. Acercándose el día en que la Virgen debía presentar su primogénito en el templo y rescatarlo según lo prescribía la ley, se hicieron los preparativos para que la Sagrada Familia pudiese ir al templo y de allí volver a Nazaret. Ya el domingo los pastores habían llevado lo que Ana había dejado. La gruta del pesebre, la lateral y la de Maraja se hallaban completamente vacías y limpias. José las había dejado en las condiciones en que las encontró. He visto a María y a José con el niño visitando por última vez la gruta y despedirse del paraje. Tendieron la carpeta de los reyes en el lugar donde Jesús había nacido, pusieron allí al niño y rezaron. De allí pasaron al sitio de la circuncisión y también allí se detuvieron rezando. Al amanecer, he visto a la Virgen sentarse sobre el asno que los pastores dejaron ensillado delante de la gruta. José tuvo al niño mientras María se acomodaba y luego se lo dio. La Virgen iba sentada, de modo que sus pies, un tanto levantados, descansaban sobre una tablilla. Llevaba al niño contra su pecho, envuelto en su gran manto, mientras lo contemplaba llena de felicidad. Sobre el asno solo había 2 colchas y 2 pequeños fardos, entre los cuales estaba María. Los pastores se despidieron con mucha emoción, acompañándolos un trecho. No hicieron el mismo camino por donde habían venido, sino que cruzaron entre la gruta del pesebre y de la tumba de Maraja, costeando a Belén por el oriente, de modo que nadie los observó. Hoy los vi seguir el camino con lentitud, recorriendo la distancia bastante corta de Belén a Jerusalén. Emplearon mucho tiempo porque se detenían con frecuencia. A mediodía los vi hacer altos sobre unos asientos alrededor de un pozo techado, mientras 2 mujeres se acercaron a María y trajeron 2 cantaritos con agua mezclada con bálsamo y panecillos. La ofrenda que María ofrecería en el templo estaba en un cestillo colgado de un lado del asno. Este cesto tenía 3 compartimientos, 2 de ellos cubiertos contenían frutas. El tercero era una jaula calada con 2 palomas. Al amanecer los vi entrando en la casa pequeña de 2 esposos ancianos que los recibió con todo afecto.
Estaban a un cuarto de legua de Jerusalén. Eran esenios, parientes de Juana Chuza. El marido se ocupaba en trabajos del jardín, podando cercos, y tenía a su cargo la parte del camino. Pasaron todo el día en casa de esos ancianos. María estuvo casi todo el día sola con el niño en una habitación. Lo tenía junto a ella sobre una alfombra. María estaba siempre en oración y parecía disponerse para la ceremonia que tendría lugar muy pronto. En aquella ocasión tuve una advertencia interior acerca de la manera que debía prepararme para la comunión. Vi aparecer en la habitación a varios ángeles que adoraban al niño Jesús. No podría decir si María los vio, aunque creo que sí, porque estaba muy emocionada. Por otra parte, los dueños de la casa prestaron toda clase de atenciones a María, presintiendo algo extraordinario en el niño Jesús. A las 7 de esta tarde vi al anciano Simeón. Era un hombre delgado, de mucha edad y barba corta. Este sacerdote tenía mujer y 3 hijos, de los cuales el más joven contaría 20 años. Vivía junto al templo y vi que se dirigía por un corredor estrecho y oscuro hacia una celdilla abovedada abierta en los gruesos muros. No vi más que una abertura por la cual se miraba al interior. El anciano estaba arrodillado en su oración como en éxtasis. Se le apareció un ángel y le dijo que prestase atención al primer niño que se presentara la mañana siguiente en el templo, pues ese niño era el suspirado Mesías que él tanto había deseado contemplar. Le avisó que habría de morir después de ver al Mesías. El espectáculo era admirable. La celda estaba inundada de luz y el anciano Simeón lleno de contento. Al volver a su casa contó a su mujer lo que le había pasado, y cuando ésta fue a descansar, vi al anciano de nuevo en oración. Cuando veía a los piadosos israelitas de entonces rezando y a los sacerdotes, nunca los vi hacer las contorsiones ridículas que hacen hoy día los judíos, en cambio. Los he visto darse a veces a la disciplina. He visto que la profetisa Ana tuvo también una visión mientras rezaba en su celda del templo referente a la presentación del niño Jesús. Esta mañana, antes de amanecer, he visto la Sagrada Familia en compañía de los dueños de casa que dejaban el albergue para dirigirse al templo de Jerusalén, con el cesto donde estaban las ofrendas que debía presentar. Entraron primero en un patio cerrado al templo, rodeado de muros, y mientras José y el dueño de casa colocaban el asno bajo un cobertizo, la Virgen fue recibida muy fraternalmente por una anciana que la llevó más lejos, a un corredor cubierto. Llevaban una linterna, pues no había aclarado aún. Desde la entrada en aquel pasaje, el anciano Simeón salió al encuentro de María. Dijo algunas palabras de alegría, tomó al niño en sus brazos, lo estrechó contra su corazón y se dirigió por otro camino apresuradamente al templo. Tenía un deseo tan vivo de ver al niño, por lo que el ángel le había dicho, que quiso esperar la llegada de las mujeres para ver más pronto lo que tanto tiempo había suspirado. Llevaba Simeón largas vestiduras, como acostumbraban los sacerdotes cuando no estaban en función. Lo he visto con frecuencia en el templo y siempre en calidad de sacerdote, pero sin ocupar un cargo muy elevado en jerarquía. Sobresalía por su piedad, sencillez y sabiduría. La Virgen fue llevada por la mujer que le servía de guía hasta el vestíbulo del templo, donde se hacía la purificación. Fue recibida allí por Ana y Noemí, su antigua maestra, las cuales habitaban en esa parte del templo. Simeón acudió nuevamente al encuentro de María y la condujo al lugar donde se hacía el rescate de los hijos primogénitos. Ana,
a quien José entregó el cesto con las ofrendas, la siguió con Noemí. José se dirigió a otra puerta donde debían entrar los hombres. El cesto contenía frutas en la parte de arriba y palomas en la de abajo. Ya se sabía en el templo que varias mujeres tenían que presentarse con sus primogénitos y todo estaba preparado para la ceremonia que se celebró en un lugar tan amplio como la Catedral de Dulmen. Había una serie de lámparas encendidas contra los muros que formaban como una pirámide de luces. La llama salía por la extremidad de una caña curvada terminada en un pico de oro que brillaba tanto como la llama y que llevaba sujeta por un resorte un pequeño apagador. Cuando éste era alzado por detrás, se apagaba la llama sin despedir humo ni olor, y para prenderlo bastaba bajarlo. Delante de una especie de altar, en una de cuyas extremidades había algo parecido a unos cuernos, varios sacerdotes habían llevado un cofre cuadrangular, algo alargado, que formaba el soporte de una mesa bastante amplia, sobre la cual había una gran placa. En esta mesa colocaron una colcha roja y otra blanca transparente que colgaba hasta el suelo alrededor de la mesa. En los cuatro extremos de la mesa había lámparas encendidas de varios brazos y en el centro dos fuentes ovaladas y dos cestillas en torno a una larga cuna. Todos estos objetos se habían extraído de los compartimientos del cofre. De ahí también sacaron ropas sacerdotales, depositándolas sobre el altar fijo. La mesa para recibir las ofrendas estaba rodeada de una reja. A ambos lados de esta sala del templo había hileras de asientos, unas más altas que otras, donde se encontraban varios sacerdotes orando. Simeón se acercó a María, que tenía al niño envuelto en una tela azul celeste, y la condujo por la reja hasta la mesa de las ofrendas, donde María puso al niño en la cuna. Desde ese momento vi el templo lleno de luz, de un resplandor indescriptible. Vi que Dios estaba allí, y encima del niño Jesús vi los cielos abiertos hasta el trono de la Santísima Trinidad. Simeón volvió a llevar a María al sitio donde se encontraban las mujeres detrás de la reja. María tenía vestido azul celeste y velo blanco, y estaba envuelta en largo manto amarillento. Simeón se acercó entonces al altar fijo donde se hallaban las vestiduras sacerdotales y se revistió con otros 3 sacerdotes para la ceremonia. En los brazos llevaban algo así como una rodela pequeña y sobre la cabeza una especie de mitra. Uno de estos sacerdotes se colocó detrás de la mesa de las ofrendas, el otro delante, y los restantes se hallaban a los costados recitando plegarias frente al niño. La profetisa Ana acercóse entonces a María, le presentó el cesto de las ofrendas y la llevó hasta la reja delante de la mesa del sacrificio. Ella quedó allí de pie, y Simeón, que estaba junto a la mesa, abrió la reja, acercó a María a la mesa y colocó allí sus ofrendas. En una de las fuentes ovaladas pusieron las frutas y en la otra monedas, mientras las palomas permanecieron en el cesto. En tanto Simeón quedaba con María ante el altar de las ofrendas, el sacerdote detrás del altar tomó al niño Jesús, lo alzó en el aire, presentándolo hacia diversos lados del templo, y oró largo tiempo. Después entregó el niño al anciano Simeón, el cual lo puso en brazos de María, leyendo ciertas oraciones en un rollo puesto a su lado sobre un atril. Simeón volvió a conducir a María delante de la balaustrada, de donde fue llevada por Ana, que la esperaba, al sitio donde estaban comúnmente las mujeres. Había allí una veintena de ellas que había concurrido para presentar a sus primogénitos.
José y los demás hombres estaban más lejos, en el sitio designado. Los sacerdotes que estaban delante del altar comenzaron un servicio con incensarios y oraciones, y los que se encontraban sentados tomaron parte en él haciendo ademanes, aunque no exagerados, como hacen los judíos de hoy. Terminada esta ceremonia, Simeón acercóse a María, recibió al niño en sus brazos y lleno de entusiasmo habló de él durante largo tiempo en términos sumamente expresivos. Agradeció a Dios el haber cumplido su promesa y entre otras cosas dijo: Ahora, Señor, puedes dejar morir a tu siervo en paz, según tu promesa, porque mis ojos han visto tu salud, que has preparado a la faz de todos los pueblos, como luz que iluminará a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. José se había acercado después de la presentación y escuchó, igual que María, con sumo respeto, las inspiradas palabras de Simeón, el cual, bendiciendo a ambos, dijo a María: He aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y en señal de contradicción, una espada traspasará tu alma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Al terminar su discurso Simeón, la profetisa Ana se sintió inspirada y habló largo tiempo del niño Jesús, dando a su madre el nombre de bienaventurada. He visto que todos los presentes escucharon esto con devoción, sin que resultara desorden alguno. Me parece que los sacerdotes también oyeron estas cosas. Parecía que aquella manera de rezar en alta voz no fuera cosa insólita, que sucedían con frecuencia estas cosas y que era natural que así sucedieran en el templo. Todos los presentes manifestaban grandes muestras de respeto al niño y a su madre. María brillaba como una rosa del paraíso. En apariencia, la Sagrada Familia había presentado de las ofrendas la más pobre, pero José dio al anciano Simeón y a la profetisa Ana secretamente muchas pequeñas monedas amarillas triangulares, con intención de favorecer especialmente a las vírgenes pobres que se educaban en el templo y que no tenían medios para costearse el mantenimiento. He visto luego que la Virgen era llevada con su niño por Ana y Noemí al atrio desde donde la habían traído, y allí se despidieron. José ya se encontraba allí con los dueños de la casa donde se alojaban. Como habían traído el asno, María montó en él con el niño en brazos, y saliendo del templo se dirigieron a Nazaret, atravesando Jerusalén. No pude ver la ceremonia de la presentación de los demás niños en el día de hoy, pero tengo la impresión de que todos ellos recibieron gracias particulares y que muchos fueron de aquellos niños inocentes degollados por orden de Herodes. Toda la ceremonia de la presentación debió terminar a eso de las 9 de la mañana, pues a esa hora he visto que partía la Sagrada Familia de Jerusalén. Llegaron ese día hasta Bet Jorón y pasaron la noche en la casa que había sido el último albergue de María cuando fue llevada al templo 13 años antes. Me pareció que la casa estaba habitada por un maestro de escuela. Algunas personas enviadas por Ana los estaban esperando para acompañarlos. Al volver a Nazaret, siguieron un camino más directo del que habían tomado para ir a Belén, porque entonces evitaban las aldeas y entraban solo en las casas aisladas que encontraban. La borriquilla que les había indicado el camino cuando fueron a Belén había quedado en casa de un pariente de José, porque pensaba éste volver a Belén y construirse allí una vivienda en el Valle de los Pastores.
De esto había tratado con ellos y les decía que volvía a Nazaret solo para que María pudiera pasar algún tiempo en casa de su madre y reponerse de las incomodidades sufridas en el mal alojamiento de Belén. Había dejado por esto muchas cosas en poder de los pastores por la intención que tenía de volver. José llevaba unas monedas muy raras que había recibido de los Reyes Magos en una especie de bolsillo interior de su ropa. Tenía ciertas cantidades de hojitas de metal amarillo, muy delgadas, brillantes y dobladas unas sobre otras de forma cuadrada, con las puntas redondeadas que tenían un grabado encima. En cambio, he visto que las monedas recibidas por Judas en pago de su traición eran de forma de lengua. En estos días pude ver de nuevo a los reyes reunidos más allá de un río donde se detuvieron el día entero consagrado a la celebración de una de sus fiestas. Había allí un caserón grande rodeado de casas más pequeñas. Al principio viajaron muy rápidamente, pero desde que se detuvieron en aquel sitio su marcha era más lenta. Yo veía a un joven resplandeciente que iba delante del cortejo y que a veces hablaba con ellos. Podemos pausar el video, rezamos un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria. Quinto misterio. En la casa de Nazaret había 3 divisiones. La mayor y más arreglada era para María, donde acudían José y Jesús para el rezo. Cuando rezaban, lo hacían de pie con las manos cruzadas sobre el pecho y oraban en voz alta. Los he visto a menudo rezar bajo la luz de una lámpara con varias mechas. En la pared había un candelero donde brillaba una luz. Fuera de estos casos, cada uno estaba en su propio compartimiento. José trabajaba en su taller. Lo vi haciendo listones, tallando palos y cepillando maderas o transportando tirantes. Jesús le ayudaba en estos trabajos. María estaba de ordinario ocupada en coser y tejer con palillos, sentada con las piernas cruzadas y teniendo a su alcance un canastillo con los utensilios de labor. Cada uno dormía en un lugar aparte. El lecho consistía en mantas que por la mañana eran arrolladas. He visto a Jesús haciendo toda clase de trabajos para sus padres, en la casa y en la calle, ayudando a todo el que se encontrase necesitado con benevolencia y gracia. Cuando no ayudaba a José, se entregaba a la oración y a la meditación. Era un modelo para todos los niños de Nazaret que lo querían bien y se guardaban mucho de disgustarle. Los padres solían decir cuando sus criaturas se portaban mal: ¿qué dirá el hijo de José cuando sepa tu comportamiento? ¿Querrás darle un disgusto? A veces llevaban a sus hijos delante de Jesús para reprenderlos, pidiéndoles que les dijera que no hicieran esto o aquello. Jesús recibía estas quejas con simplicidad infantil y lleno de benevolencia les decía lo que debían hacer. A veces rezaba con ellos, solicitando a Dios fuerza para corregirse. Los persuadía a que se mejorasen y pidiesen perdón a sus padres, reconociendo sus faltas. A 1 hora de distancia más o menos de Nazaret, hacia Séforis, había una aldea llamada Ofna, donde vivían en tiempos de Jesucristo los padres de Juan y de Santiago el Mayor. Estos niños se encontraban con frecuencia con Jesús hasta que sus padres se trasladaron a Betsaida y ellos se entregaron al oficio de pescadores. En Nazaret vivía una familia parienta de Joaquín, Esenia, con 4 hijos: Cleofás, Jacobo, Judas y Jafet, unos mayores y otros menores que Jesús. Estos también eran compañeros de infancia de Jesús, y sus padres solían juntarse con la Sagrada Familia cuando marchaban a las fiestas del Templo de Jerusalén. Estos 4 hermanos fueron más tarde discípulos de Juan Bautista y después de la muerte del precursor
pasaron a ser discípulos de Jesucristo. Cuando Andrés y Saturnino atravesaron el Jordán, permanecieron todo el día con Jesús y más tarde fueron, como discípulos de Juan, a las bodas de Caná. Cleofás es el mismo que en compañía de Lucas tuvo la aparición de Jesús en Emaús. Estaba casado y vivía en Emaús. Su mujer se agregó más tarde a las santas mujeres de la comunidad cristiana. Cuando Jesús tuvo 8 años, fue por primera vez con sus padres a Jerusalén, y desde entonces iba año tras año a las festividades del templo. Jesús había despertado curiosidad desde su primera aparición en el templo entre sus amigos y entre los escribas y fariseos del templo. Se hablaba entre los parientes y amigos de Jerusalén del niño tan prudente y piadoso, hijo de José, llamándole admirable, tal como aquí entre nosotros se habla en las anuales peregrinaciones o en los encuentros de personas conocidas de este o aquel niño piadoso o modesto de alguna familia de campesinos. De este modo tenía Jesús, cuando a los 12 años se quedó en el templo, varios amigos y conocidos en Jerusalén, y no se extrañaron sus padres de no verlo al salir de Jerusalén, porque ya desde la primera hasta la quinta vez que iba al templo, siempre solía juntarse con los niños de otras familias que viajaban camino de Nazaret. Esta vez se separó Jesús de sus acompañantes al llegar al huerto de los olivos, y ellos pensaron que lo hacía para juntarse con sus padres que venían detrás. Jesús se dirigió a la parte de la ciudad que mira hacia Belén, y se fue a aquella posada donde se detuvo la Sagrada Familia cuando se dirigía al templo para la presentación. Sus padres creían que estaría con los que iban a Nazaret, y éstos pensaron que se apartaba de ellos para juntarse con sus padres. Pero cuando llegaron a Gofna y advirtieron que Jesús no estaba con los viajeros, el susto de María y de José fue muy grande. De inmediato volvieron a Jerusalén, preguntando en el camino a los parientes y amigos por el niño, pero no pudieron encontrarlo por ningún lado, pues no se había detenido donde ordinariamente solía hacerlo para ir al templo. Jesús pasó la noche en la posada cerca de la puerta betlemítica, donde eran conocidos él y sus padres. Se juntó con otros jovencitos y se fue a 2 escuelas que había en la ciudad. El primer día fue a una escuela y el segundo a la otra. El tercer día estuvo por la mañana en una escuela del templo y por la tarde en el templo mismo, donde lo encontraron finalmente sus padres. Estas escuelas eran de diversas clases y no solo para conocer la ley y la religión, se enseñaban diversas ciencias y la postrera de ellas estaba situada junto al templo y era la de la cual salían los levitas y sacerdotes. Con sus preguntas y respuestas asombró tanto el niño Jesús a los maestros y rabinos de estas escuelas, y tanto los estrechó que éstos se propusieron a su vez humillar al niño con los rabinos más sabios en diferentes ramas del saber humano. Con este fin se habían confabulado los sacerdotes y escribas, que al principio se habían complacido con la preparación del niño Jesús, pero luego quedaron mortificados y querían vengarse. Aconteció esto en el aula pública, situada en el vestíbulo del templo, delante del Santo de los Santos, en el ámbito circular, desde donde Jesús más tarde enseñó al pueblo. Vi sentado al niño Jesús en una gran silla que no llenaba, y alrededor de él había una multitud de judíos y ancianos con vestimentas sacerdotales. Escuchaban atentos y parecía que estaban todos furiosos contra él, y por momentos creí que lo iban a maltratar. En la parte alta de la cátedra había unas cabezas pardas como si fueran perros,
y en los puntos superiores lucían y relumbraban. Tales figuras y cabezas veíanse en varias mesas largas de cocina que había en la parte lateral de este recinto del templo y que estaban llenas de ofrendas. Todo el espacio era tan grande y amplio y tan lleno de gente que no parecía estarse en un templo. Como Jesús hubiese aducido en las otras escuelas toda clase de ejemplos de la naturaleza, de las artes y de las ciencias en sus respuestas y explicaciones, se habían reunido aquí maestros en todas esas diversas asignaturas. Cuando ellos comenzaron a preguntarle y a disputar en particular con Jesús sobre estas materias, él dijo que no pertenecía esto al lugar del templo, pero que también quería satisfacerlos en esto por ser tal la voluntad de su Padre. Como ellos no comprendían que hablaba de su Padre Celestial, pensaron que José le había dicho que hiciera alarde de toda su ciencia delante de los sacerdotes. Jesús comenzó a responder y a enseñar sobre medicina, describiendo el cuerpo humano y diciendo cosas que no conocían ni los más entendidos en la materia. Habló asimismo de astronomía, de arquitectura, de agricultura, de geometría y de matemática. Luego pasó a la jurisprudencia. De este modo, todo lo que iba ofreciendo lo aplicaba tan bellamente a la ley, a las promesas, a las profecías, al templo y a los misterios del culto y del sacrificio, que unos estaban admirados sobremanera, mientras otros estaban avergonzados y disgustados. Así discurrieron hasta que todos corridos se molestaron mucho, especialmente al oír cosas que jamás habían sabido ni entendido o que interpretaban de muy diferente manera. Hacía algunas horas que Jesús estaba enseñando cuando entraron en el templo José y María y preguntaron por su hijo a los levitas que los conocían. Estos dijeron que estaba en el atrio con los escribas y sacerdotes, y no siendo este lugar accesible para ellos, enviaron a un levita en busca de Jesús. Mas éste les hizo decir que primero quería terminar su trabajo. La circunstancia de no acudir afligió mucho a María. Era la primera vez que les daba a entender que había para él otros mandatos fuera de los de sus padres terrenales. Continuó enseñando aún no menos de una hora, y cuando todos se vieron refutados, confundidos y corridos en sus preguntas capciosas, dejó el aula y se llegó al vestíbulo de Israel y de las mujeres. José, tímido, callaba lleno de admiración. María se acercó a él diciéndole: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con tanto dolor. Jesús estaba todavía muy serio y dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Esto no lo entendieron y regresaron con él de inmediato. Los que habían oído tales palabras estaban asombrados y quedaron mirándolo. Yo estaba llena de temor. Me parecía que iban a echarle mano porque estaban llenos de encono contra el niño. Me admiré que dejasen partir tranquilamente a la Sagrada Familia, porque le abrieron ancho camino en medio de la muchedumbre apilada en el lugar. La doctrina de Jesús excitó fuertemente la atención de los escribas. Algunos anotaron sus dichos como algo notable y se hacían toda clase de comentarios y murmuraciones acerca del particular. Pero todo lo acontecido en el templo se le guardaron entre sí, tergiversando las cosas y calificando al niño de intruso y atrevido, a quien habían corregido, que sin duda tenía mucho talento, pero que eran cosas que había que pensarlas mejor.
Vi a la Sagrada Familia salir de nuevo de Jerusalén y reunirse con dos mujeres y algunos niños que yo no conocía, pero que parecían ser de Nazaret. Fueron por diversos lugares alrededor de Jerusalén, por varios caminos, por el monte de los olivos, deteniéndose acá y allá en los hermosos y verdes lugares de recreo, y orando con las manos cruzadas sobre el pecho. Los vi cruzar un gran puente sobre un arroyo. El caminar y el orar del pequeño grupo me recordaban vívidamente una peregrinación. Ya en este quinto misterio podemos pausar y rezaremos Padre nuestro, diez Ave María, Gloria. Terminamos con la salve y la oración a San Miguel Arcángel.